CaixaBank de Actividades Culturales, en donde estamos a punto de rendir un homenaje a la agente literaria Carmen Balcells. Queremos informarles de que el acto va a ser emitido en directo a través del canal de YouTube de la feria. Por tanto, el público saldrá en la imagen de espaldas y, en caso de hacer preguntas, también de frente. Si alguien, por protección de datos, no se siente cómodo con esta circunstancia, rogamos se traslade a las filas del fondo. Comenzamos. Muchas gracias. Tiene ya la palabra la periodista y conductora y directora del programa de Pe a Pa de Radio Nacional de España, Pepa Fernández. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias por acogernos en este lugar hermoso, en la Feria del Libro de Madrid, que es el lugar en el que la protagonista de esta tarde se habría sentido y se sentía, sin duda, muy bien, porque, como dice Carme Riera, era una traficante de palabras. Hoy vamos a rendir homenaje a una mujer extraordinaria en todos los sentidos. Extraordinaria porque se salía de lo ordinario. Es la agente literaria sobre la que se ha dicho, se ha contado, se ha inventado y se ha fabulado más. A veces con personajes tan extraordinarios como Carmen Balcells, uno no sabe dónde acaba la realidad y empieza la ficción, o dónde acaba la ficción y empieza la realidad. Por eso este libro del que vamos a hablar esta tarde, el libro de Carme Riera, Carmen Balcells, traficante de palabras, es tan extraordinario porque ayuda a acercarse como ningún otro a la figura de esa mujer maravillosa que fue Carmen Balcells. Bueno, Carme, aquí estamos para hablar de nuestra amiga Carmen Balcells, sobre todo de tu amiga Carmen Balcells. Bueno, muchas gracias, Pepa, muchas gracias a ustedes por la asistencia a la Feria del Libro de Madrid, también por haber convocado este acto y especialmente a ti por tomarte el trabajo de estar aquí esta tarde. No, ya sabes que me encanta estar contigo y me encanta hablar de nuestra Carmen, porque yo creo que aunque viviera 1000 años, nunca conocería a una persona como ella. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, totalmente. Fíjate que Martín, que era el gran biógrafo de García Márquez, decía que había conocido a 3 personas extraordinarias. Su biografiado, es decir, García Márquez, Fidel Castro y Carmen Balcells. Fíjate. Es decir, a esta altura la ponía. A este nivel estaba. Bueno, además, por ejemplo, por poner un ejemplo, a ninguna agente en el mundo entero y a ningún escritor o a ningún editor se le han dedicado tantos libros como a Carmen Balcells. Exacto. Es un dato a tener en cuenta. No hay nadie a quien le hayan dedicado tantos libros. No, a mí me parece una cosa realmente extraordinaria, porque las dedicatorias pues van desde García Márquez, Fuentes, Isabel Allende, es decir, Rosa Regás, un larguísimo, etcétera. Yo también le dediqué uno y eso demuestra realmente pues el afecto de todos sus, como ya dirías, de sus clientes, sus representados, ¿no? Sí. Pero la verdad es que el afecto era cierto. Bueno, tú dices que solía referirse a sí misma como, atención a cómo se definía Carmen, se definía como una administradora de fincas literarias, como una traficante de palabras e incluso como una mujer de papel. Bueno, yo lo de la mujer de papel lo decía en el sentido de que habían escrito sobre ella y ella escribía sobre papel firmando contratos, pero a mí es quizá el que menos me gustaba. Lo de fincas literarias sí. Decía además, yo tengo esta finca, tengo este piso para alquilar, pero si usted lo necesita para su cuñado, yo no se lo alquilaré. Es decir, tenía muy claro que siempre el escritor era quien tenía la última palabra. Bueno, para intentar conocer un poco más a este personaje, vamos a sus orígenes. Carmen Balcells nació en un pueblo muy pequeño, un pueblo chiquitín que está al lado de mi pueblo, de Cervera, en Lérida, un pueblo que se llama Santa Fe de Segarra. Segarra es la comarca y el pueblo se llama Santa Fe. De hecho, Carmen estuvo mucho en Cervera. En Cervera tuvo su primer contacto con el público en una carnicería. Que eso es muy sorprendente. Sí, a mí me gusta mucho porque creo que el hecho de estar despachando en una carnicería, como ha recordado muy bien Pepa,
le dio esa posibilidad de trato con los clientes. Ella era muy jovencita y entonces su padre, que era un traficante de ganado, es decir, la palabra traficante no tiene por qué tener esa connotación negativa, sí, ¿no? Se de la hemos armas dado o demás. a posteriori, Claro. sí. De ganado, y entonces vendían también carne en el pueblo de Cervera. Y le falló la persona que estaba vendiendo allí, y entonces dijo Carmen, pues voy yo. Y entonces en las tiendas de pueblo, en las carnicerías, en las panaderías, antes, si algo no llegaba al kilo y había que normalmente pues vender 1 kilo o medio kilo, no una parte, se ponía un trozo, un pedazo de algo, y era en cierto modo una pequeña torna, se llamaba. Sí. Bien, ella aprendió a hacer eso en la carnicería y después era capaz de hacerlo con los libros. Efectivamente. Es decir, García Márquez sabía que vendía extraordinariamente bien y que los editores pues lo que querían era editar a García Márquez. Entonces, si en ese paquete podía ponerle a un autor desconocido, exactamente, o que sabía que no vendería, pues era la torna sí, que ella añadía como el trozo de hígado o de oreja o de Dios sabe qué, que podían añadir al kilo de carne que no llegaba. Aplicó las técnicas de venta de una carnicería al mundo literario y le fue realmente bien. Bueno, cuando tenía 24 años, Carmen era joven, su familia se arruinó y eso marcó su vida porque la impulsó a dejar Santa Fe. Eso fue un momento decisivo, yo creo, a la hora de establecerse en Barcelona y de cambiar de vida. Sin duda. Yo creo que esa ruina, es decir, las tierras pues rentan poco, el ganado no funciona, es decir, una ruina en un pueblo pequeño además tiene que ser peor. Entonces, cuando yo le pregunté muchos años antes de que yo pensara en escribir esa biografía, en una entrevista que le hice para la revista Quinera, ¿qué supuso? Y dijo, uy, yo me fui a Barcelona, pero si hubiera sido un hombre, me hubiera embarcado para la Argentina como hizo Onassis. Es decir, si hubiera sido un hombre, como era una mujer, no lo hizo, solo se fue a Barcelona. Pero eso la impulsó a ganarse la vida por ella misma y a tener un trabajo que fuera rentable. Sí, sí, eso cambió su vida. A veces las circunstancias desfavorables de tu vida que piensas que van a ser un descalabro son en realidad una puerta y una oportunidad, que fue el caso de Carmen. Este libro que has escrito, que es, como digo, maravilloso, exhaustivo, que está todo aquí, es fruto, tú lo has dicho, de 5 años de trabajo y 40 años de amistad, es decir, un libro que se ha ido cociendo a fuego lento. ¿Alguna vez mientras ella vivía, tú pensaste que ibas a escribir su biografía? Jamás, no. Lo que pasa es que ella me decía que para la causa de su beatificación me contaba una cosa u otra, ¿no? Entonces yo precisamente para la causa de la beatificación... Sí, porque le encargó, ¿eh? Ella era la encargada de su beatificación, de la causa de su beatificación. No de la santificación, pero sí de la beatificación. Entonces, en este sentido, lo que ocurrió fue que yo pensé que para beatificar a alguien es importante tener la vida, ¿no? Está claro, pero sí, básicamente los méritos, Karma. Bueno, yo creo que los méritos, y en este caso... Si quieres beatificar a alguien, solo los méritos, lo demás, y tú aquí lo cuentas todo, porque eso era complicado. Escribir un libro sobre una persona a la que has conocido tanto, una persona que se ha convertido en personaje, con la que has tenido una vinculación muy estrecha y a la que reconoces muchísimas virtudes, reconocemos todos muchísimas virtudes, pero también algunos defectos, ¿no? Es muy difícil encontrar el equilibrio y tú lo has encontrado, Karma. Bueno, no sé si lo he encontrado. El libro está escrito con cariño, es decir, yo quería mucho a Carmen, pero aunque quieras mucho a una persona, puedes evidentemente saber sus defectos, ¿no? Es decir, y perdonárselos si cabe, pero quiero decir que están las cosas buenas y las malas. Las malas me ha venido muy bien tener documentos para poderlo probar, ¿no? Es decir, yo de las malas normalmente puedo dar fe a través de textos. Y es en lo que me apoyo, porque prefiero eso que no contar que alguien me ha dicho. Ya. Bueno, empieza el libro, Carme Riera, diciendo Carmen Balcells me cambió la vida. Eso suena muy solemne, pero para ella cambiar la vida de la gente era algo ordinario. Por eso les digo que era extraordinaria, porque convertía en normal algo que no es normal, que es cambiar la vida de la gente, ¿no?
¿Tú crees que ninguna gente ha defendido de forma más vehemente y más decidida a sus escritores que Carmen? Yo estoy convencida de que no. Es decir, Carmen, antes de Carmen y después de Carmen hay algo muy importante. Es decir, lo que hizo Carmen fue cambiar las reglas del juego. Es decir, si pensamos, por ejemplo, en Corín Tellado, ¿no?, que tenía un contrato de por vida con Bruguera, espantoso. Sí. Bueno, y pensemos en otros grandes, pensemos en los problemas de Galdós con su editor, ¿no?, o los problemas de Baroja. Es decir, la cuestión era realmente, en cierto modo, dramática, porque muchas veces los editores lo que hacían era tener contratos amarrados a los autores pues, hasta que se morían. Bueno, Carmen cambió eso. Es decir, Carmen puso un tiempo a los contratos, puso un espacio geográfico. Cuando después de eso se planteó el hecho de que se pudiera pues, un libro convertir en una película o convertir en una serie y demás, le puso también coto. Es decir, toda una serie de aspectos que antes se consideraban que cualquier contrato servía para que el editor, o las traducciones, el editor percibía unos royalties muchísimo más que los autores. Pero luego, además de eso, que ya lo hizo al principio de todo, cuando ya empezó a trabajar, en el año 99 se le ocurrió una cosa maravillosa, que es lo que después se ha venido a llamar cláusula Balcells, que era que cuando ganas un premio literario o cuando tienes una buena racha y un editor te paga por adelantado sí, un tanto por cien sobre tu libro, claro, Hacienda te brea. Es decir, ganar el Planeta es una gran cosa. Sí, pero también Hacienda es una gran cosa para Hacienda también. Exacto, sí. Pero resulta que ahora eso se puede ir devengando para Hacienda a poquitos. Es decir, como tú para escribir un libro has tardado mucho tiempo, pues evidentemente también eso se puede ir pagando a Hacienda en diversos ejercicios. Esto lo consiguió Carmen. Ya. Es decir, y lo consiguió no para nosotros los suyos, sino para todos. Para todo el mundo, para todo el mundo, sí, sí. Todos al final se beneficiaron de su lucha a favor de los creadores. Lo más sorprendente es que, por ejemplo, los editores aceptaran esas condiciones, después de haber tenido, como tú decías, amarrados a los autores casi en plan esclavitud. Bueno, pero los editores también, yo creo que eso es una cosa buena que hizo Carmen, porque al cambiar las reglas de juego también les hizo ver que eran bueno, pues responsables, que tenían que ser civilizados, que tenían que entender las cosas de otra manera, mucho más moderna. Por eso Fernando Lara decía una cosa muy graciosa, no Fernando, perdón, José Manuel Lara, José Manuel. Junior, que se diría. Decía, yo puedo hacer las cosas muy bien, ser muy respetuoso con los autores, pagar los royalties, porque las putadas ya las hizo mi padre. Claro. Oye, hablando del padre, tú recuerdas en este libro un encuentro al que asististe y que debió de ser memorable entre Carmen Balcells y José Manuel Lara, padre, el fundador de Planeta, ¿no? Eso debió de ser una lucha de titanes. Eso era una lucha de tiburones sí. Para una presa insignificante que era yo, o sea que un poco inútil. Porque, bueno, yo gané un premio en catalán patrocinado por Lara y fuimos sí, después del premio con Carmen a firmar el contrato. El contrato ya estaba porque el premio estipulaba la salida del libro, pero luego en eso Lara quería que entrara también las cuestiones de cine, en fin, toda una serie de cosas que Carmen decía que eso no estaba estipulado. Bueno, entonces los dos poderes, dos personas, bueno, pues poderosísimas de poder a poder, que se podría decir, en un momento dado Carmen le dijo que no estaba de acuerdo, que eso era una tomadura de pelo, que no podía ser. Y Lara la miró así, muy de toinito, y le dijo, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que tú no follas. Claro, yo me quedé estupefacta, porque me pareció que era una grosería absolutamente imperdonable, que era un horror. Lo era, ¿no? Sí. Lo es, claro. Yo es que no, todavía no doy crédito. Y Carmen lo que hizo fue echarse a llorar. Es decir, fue una sensación, yo no sabía dónde meterme, ¿no?
porque una de las cosas que más le fastidiaban a Carmen eran los aspectos de su vida íntima, ¿no? Claro. Y entonces Lara se había metido en un terreno absolutamente personal, imperdonable, ¿no? Qué horror, ¿eh? Estar allí. O sea, un tierra trágame en toda regla. No, yo lo Porque pasé muy mal. ¿Cuántos años tenías tú? Yo era muy jovencita, es decir, ya con el tiempo estas cosas ya las puedes a veces escuchar de mucha gente que puede hablar de este modo horroroso, pero yo en aquel momento es que no sabía qué hacer, no sabía si marcharme, si consolar a Carmen, si decirle a aquel señor que era un impresentable, es decir, me quedé absolutamente petrificada. Bueno, tú recuerdas en la introducción de este libro cómo fue tu primer contacto con Carmen Balcells y la verdad es que la primera pregunta que Carmen le hizo a Karma fue muy desconcertante. Le preguntó si era de buena familia. Lo solía preguntar. Eso tampoco sabes cómo tomártelo. Cuando te pregunta, ¿tú eres de buena familia? Claro. Yo creo que tú tienes aspecto de ser de buena familia. ¿Sí? ¿Tú crees? Toda la vida la has tenido, sí. Bueno. Y entonces, yo que soy de la Segarra también como Carmen, pues pensaría que eres de buena familia y claro, ella te lo preguntó. No, lo preguntaba a todo el mundo, aunque muchos de buena familia lo que van es muchos zarapastrosos precisamente por eso, porque son de buena familia. Lo preguntaba, yo me acuerdo, a un editor importantísimo en un almuerzo en su casa, que también le preguntó eso. ¿Tú eres de buena familia? Y entonces el editor importantísimo le dijo, bueno, no sé qué quieres decir, mi padre era albañil. Es decir, y yo pensé, chapó, porque me parece maravilloso que de un padre de una familia humilde salga alguien pues que tiene, claro, ¿no? y que además, se lo ha hecho a sí mismo, que tiene tanto prestigio, que tiene tanto poder, porque el poder era algo que a Carmen la volvía... Le gustaba mucho, sí. Pero fíjate que cuando dices, eres de buena familia... Yo creo que le habría dicho, ¿qué significa? ¿Familia de dinero o una familia buena? Porque... Es que yo le dije eso. Claro. Es decir, ¿qué me estás preguntando? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Buena? Si son buenas personas. Bueno, sí. Le dije yo. Además le dije yo, algunos no. Algunos de mi familia son bastante malas personas. Oye, Carmen establecía, y eso todo el mundo está de acuerdo, unos lazos muy especiales con sus escritores, pero no con todos. A algunos les preguntaba siempre, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Pero no se lo preguntaba a todo el mundo. No. ¿De qué dependía? De que le cayeras bien. O sea, si le caías bien, eso que alguno de ellos decía, concretamente Mendoza, decía, si le caes bien, puede ir a casa a hacerte los macarrones. Pero si le caes mal, cuidado. Sí. Porque le podías caer mal y no se sabía muy bien por qué. Porque hay, por ejemplo, la mujer de Donoso, que era de muy buena familia, que era hablaba inglés estupendamente, que era otra cosa que a Carmen le volvía loca, le pareció siempre un horror. O sea, no tuvo una buena relación con ella, no le caía bien. Es decir, que depende de algo muy curioso. Sí, es verdad, era así realmente. Bueno, antes la definíamos, fíjate, como una administradora de fincas literarias, lo decía ella misma de sí misma, una traficante de palabras, tal. Lo que creo que define a Carmen muy bien era una detectora de talento, pero extraordinaria. Ella construyó su negocio sobre el talento de los creadores en los que invirtió y tuvo siempre muy buen ojo para eso, muy buen ojo. Sí. O sea, que era una ojeadora, no sé, husmeadora de talento literario. Y tuvo yo creo, la clarividencia en un momento determinante de mirar a América, donde había un extraordinario plantel de escritores. Yo creo que eso fue también determinante, otro de los momentos determinantes de su vida. Sin duda, es decir, el asunto de América fue para ella fundamental. Tenía un letrero relacionado con eso, el futuro es América, es decir, porque tuvo la enorme suerte de hacer algo, es decir, que yo creo que es extraordinario y que de lo que ahora tendríamos que seguir en esa misma, haciendo lo mismo y en esa misma onda, que es lo siguiente.
ella consideró, como has dicho muy bien, Pepa, que había en América diferentes escritores de diferentes naciones que estaban escribiendo en castellano. Y que eso implicaba una literatura que se estaba renovando. Y entonces ella pensó que atraer a esos escritores aquí y además promocionarlos en sus traducciones para Europa era algo que a ella le podía redundar en mucho beneficio en cuanto a los derechos de autor que ella cobraría, pero sobre todo que ella podría ejercer esa posibilidad de darlos a conocer. Y cuando eso ocurre, es decir, cuando ella contrata a García Márquez, contrata a Mario Vargas, contrata a Fuentes, quiere contratar a Cortázar, pero es más difícil, lo contratará después de muerto. Ella lo hace pensando que tienen una lengua común. Y eso a mí me parece fundamental. No es un escritor peruano, no es un escritor colombiano, no es un escritor argentino, no es un escritor mexicano. Son escritores en lengua española. Y eso, es decir, ese aspecto que muchas veces olvidamos, es decir, yo siempre pienso que la lengua común con América, con la América hispana, es un tesoro extraordinario, es una maravilla que hay que saber cuidar, porque evidentemente es una fuente económica enorme, pero también es una fuente de propiciar una lengua común y una cultura común. Y frente a la lengua inglesa, que a pesar del Brexit, y que ya no es una lengua europea, no es una lengua de Europa, sigue siendo el referente fundamental. Y muchos papanatas nos ponen en los correos electrónicos Save the Day. Save the date. A mí me pone mala esto. A mí me pone de los nervios. Bueno, pues papanatismo puro, en vez de reserve la fecha, claro, que es tan fácil, porque tenemos esa especie de fascinación por el inglés. Bueno, pues yo creo que ese otro aspecto, con esa potencia, es muy importante. Y además hay otro dato que a mí siempre me gusta mucho citar en esos asuntos, que es que el castellano en América no lo impusieron los españoles. Eso es una mentira enorme. Quien lo impuso fueron los gobiernos en el momento de la independencia. ¿Y por qué razón? Pues porque imitaban a los gobernantes franceses postrevolucionarios que impusieron el francés como un elemento de cohesión y por eso barrieron el catalán. Fíjate. Ah, claro. Bueno, el caso es que gracias a Carmen, Barcelona se convirtió en la capital del boom. Ella fue el imán que lo propició. Y podríamos hablar un poco de su relación especial con Gabriel García Márquez, con Gabo, que representó no solo un porcentaje muy importante de las ganancias de la agencia, sino algo mucho más importante. ¿Podemos decir que fue un espejo para Carmen? Sí, yo creo que sí, que fue la otra parte de la moneda. Carmen se identificaba con García Márquez y yo creo que García Márquez con Carmen. Yo creo que el encuentro de los dos fue absolutamente crucial. Una simbiosis perfecta, ¿no? Perfecta, sí, sí. Sí. La llamaba Superman, él, a ella. Ya. Bueno, además, Carmen solucionaba cualquier problema que el matrimonio de García Márquez pudiera tener en Barcelona. O sea, era como tener un ángel de la guarda permanentemente, ¿no? Ambos pensaban, por ejemplo, que una persona que no es puntual no es de fiar. Tenían esas peculiaridades. Y también tenían esa visión mágica de la vida, ¿no? O supersticiosa de la vida. Sí, eso yo pregunté porque cuando yo conocí a Carmen, Carmen ya si tenía 13 invitados, pues invitaba a otra persona para que fueran 14, ¿no? Porque le parecía que el 13 era un número nefasto. Pero en este caso, a García Márquez el 13 no le preocupaba, es curioso. Esto quizá lo tomó de otra persona que entró en casa de Carmen para trabajar y que era andaluza y que también era muy supersticiosa, Lola, que era encantadora. Pero sí es verdad que Carmen, en el momento en que conoce a García Márquez, se vuelve
supersticiosa, se vuelve, está envuelta en el pensamiento mágico y cada vez más. Yo trabajando en los archivos de Carmen me encontré con algo que me pareció fabuloso, que era que su digamos, bueno, no sé cómo llamarla, pitonisa particular. Sí, su astróloga de cabecera. Exacto, su astróloga de cabecera, pero es que era más incluso que una astróloga, su astróloga de cabecera. Cada semana, después de consultar a los astros, consultar las cartas astrales, no sé qué más consultaba, le mandaba los pronósticos. Se los mandaba antes, pues a través del fax. Claro, porque no era como ahora, que podías mandar un correo electrónico. Después a través del correo electrónico. Y cuando se murió la principal, Lisa Morpurgo, contrató a la discípula. A la alumna aventajada, sí. Exacto. Sí. Y entonces, cuando ya Carmen, muy mayor, pues tenían que hacerle una operación o tenía que hacer un viaje o firmar un contrato, preguntaba a la pitonisa si era propicio el día, si la hora era correcta o si tenía que cambiar por otra, ¿no? Y si hacía falta la cambiaba. No, la cambiaba. O sea, es que no, Pepa, la cambiaba sin duda. Sí. Yo he visto unas preguntas que me han dejado patidifusa y luego incluso otras cosas que no sé si era por consulta con la pitonisa o si provenían de otro lugar. Que son, ella pues fue muchas veces a Cuba, yo encontré el número de billetes porque lo guardaba todo de las veces que fue, y ustedes saben que los cubanos son bastante supersticiosos y creen en las santeras y esas cosas. Bueno, pues Carmen contrató a una señora para que fuera a casa y esta señora, que era cubana, ponía siempre una calabaza, ¿no? Porque dicen que la calabaza, si la pones en un negocio, en una casa, atrae los elementos maléficos y hasta que se pudre la tienes que tener con esos elementos maléficos que ya han salido de tu casa. Pero luego la tienes que enterrar debajo de una palmera. Si vives en Cuba debe ser muy fácil. ¿Encontrar una palmera? Sí. Pero en Barcelona no es que fuera más difícil, es que las palmeras de debajo de casa de Carmen... están en la diagonal. Claro. Tenían muchos paseantes alrededor y los guardias urbanos y los coches y tal. Total que la muchacha que fue a enterrar la calabaza en la palmera se encontró que la estaban mirando y disimuló y además al parecer, yo en el libro no lo he puesto, pero me contaron, había 2 perros que ya estaban dispuestos a acotar el espacio de la calabaza y bueno, se llevó la calabaza y entonces se fue al Parque Güell y allí sí pudo realmente pues enterrar la palmera con tranquilidad. La calabaza debajo de una palmera con tranquilidad. Es que son cosas buenísimas. Realmente en la vida de Carmen hay un montón de cosas buenísimas, a ver si nos da tiempo a comentar algunas. Pero fíjate que el personaje consigue casi siempre ocultar a la persona, aunque no siempre, porque cuando conocías a Carmen de verdad te dabas cuenta de que era vulnerable, de que era una mujer no siempre tan segura como parecía y no siempre tan feliz como podías imaginar, ¿no? Tenía mucho sentido del humor, tenía mucha fuerza, pero también lloraba mucho. Sí, lloraba, bueno, una barbaridad, lloraba moco tendido, inconsolablemente. Pero también podía, de repente, pues las grandes risas y las cosas absolutamente divertidas, porque ella decía que lo había aprendido de su trato con los escritores, que suelen ser ingeniosos. Y recuerdo cuando los fastos del 98, en una cena, en una fiesta en su casa, dijo, no vayan a creerse que esto lo han hecho por mis kilos. Mis kilos no son 98, son muchos más, ¿no? Es decir, tenía esa agudeza, esa perspicacia. Bueno, ahora que hablas de los kilos, Carmen podía hablar de sus kilos, pero nadie podía hablar de los kilos de Carmen. No, claro, eso estaba prohibido. O sea, eso era... yo puedo decir que estoy gorda, pero nadie puede decir que yo estoy gorda. A ella le habría gustado ser guapa, esbelta, ¿verdad?
Ella decía que le hubiera gustado ser una mujer objeto. Objeto, sí. ¿No? Yo no me la imagino, pero sí. Y, por ejemplo, no le gustaba, no tenía buena relación con su voz, no le gustaba su voz. Que es verdad que tenía una voz chillona, tenía una voz estridente. Estridente, sí, ¿verdad? No era agradable, pero tampoco se lo podías dar a entender que la voz, ¿no? A ella simplemente no le gustaba. No, a ella estas cosas no se las podía. Ella podía decirlo, y ella lo sabía, pero nadie se lo podía decir. Cuando te contaba te preguntaba por eso de que era una mujer que lloraba mucho, cuentas en el libro que Luis Goytisolo, que fue su primer representado, en un momento determinado le abandona, ¿no? Y ella siente ese abandono como si fuera un abandono sentimental, es decir, se lo tomaba a la tremenda. Sí, no solo Luis, otros autores abandonaron la agencia y ella lloraba desconsoladamente. Le parecía que era lo peor que le podía pasar. Es decir, era una sensación, eso, de abandono de un amante después de una relación absolutamente feliz por otra. Es decir, en ese sentido, era una cosa pues muy, muy, muy terrible. Me gustaría leer un párrafo de una comida maravillosa que hicisteis en casa de Cela, que ya sabes que me gusta mucho este fragmento. Dice: acompañé una vez a Carmen a comer a casa de Camilo y de Marina en Guadalajara. A la gente le daba pereza ir sola porque ya se movía con dificultad y me lo pidió como un favor personal. A mí no me importaba, al contrario, me parecía curioso volver a ver a Cela, al que conocía de Mallorca, en su nuevo estado, según él mismo había dicho a su familia, de colegial enamorado. Fue una comida del todo inolvidable. Los anfitriones estaban a régimen, un régimen estricto de acelgas al vapor. Acelgas al vapor. Creo recordar unas acelgas totalmente viudas, espartanas, de las que Carmen y yo participamos, aunque a nuestros platos añadieran con generosidad proteínica un huevo duro. Dado que todo fue servido por una muchacha enguantada, con primor y suntuosidad, supuse que las acelgas eran de las de reconocido prestigio y que los huevos debían de proceder de unas gallinas de pedigrí más que imperial. Al acabar el almuerzo, fastidié la siesta de Cela, que absolutamente bien educado como era en privado, decidió darme conversación mientras en otra sala Carmen y Marina hablaban de negocios. Es delicioso este. O sea, ¿te imaginas ahí? Vas a comer a casa de Cela, hay una señora que te sirve la comida con guantes y son acelgas al vapor. O sea, yo es que no habría podido poner ni buena cara, Karma. No, mira, estuve a punto de quitarlo o de dulcificarlo porque Marina me ayudó mucho. Claro, bueno, pero a ver, que tampoco les cuentas nada. Pero por otro lado, yo lo recordaba así y la verdad es que juraría que fueron acelgas y si no eran acelgas, pues debía ser algo parecido. Sí, espinacas, pero las espinacas están más buenas, quiero decir que están más ricas. Yo recuerdo que, bueno, estuvo bien porque ese sí que perdió kilos gracias a Marina, sí, ¿no? Sí, es verdad. Se quedó flaquito y era un señor realmente muy, muy opulento. Bueno, hay algo en Carmen Balcells que es antológico y es su generosidad. Era una mujer extraordinariamente generosa. Además, si tú alababas algo que tenía, te lo regalaba. Y ya, o sea, ibas a su casa y no decías nada porque existía el peligro de que salieras cargada de cosas. Sí. Era maravillosa en ese es que además sentido. No le podías decir, oye, qué bonito este collar que llevas, o no sé, porque te lo daba. ¿No? Yo, después de saber eso, pues ya no le decías nada, ¿no? Porque es verdad. Era realmente increíble. Y luego, bueno, pues con decirles que el florista ha cerrado. Bueno, el florista, claro, porque la principal clienta era Carmen. No, es que no está. Tiene ahora un pequeño despacho, yo todavía alguna vez lo utilizo porque además es súper caro, pero las flores son absolutamente, los ramos son preciosos y alguna vez llamándole por teléfono. Fíjate. O sea, ha cerrado la tienda que tenía en la calle Muntaner porque Carmen, por cualquier cosa, por cualquier motivo, mandaba flores. Bueno, en la parte personal, esa que se conoce mucho menos de Carmen Balcells, está su matrimonio con Lluís Palomares. Lluís era un ingeniero técnico, mecánico y eléctrico, al que conoció en una empresa en la que ella había trabajado de secretaria. Y ambos tenían un carácter fuerte y una
una relación muy peculiar. Cuando ibas a comer a casa de Carmen, siempre tenías que colocarte en un lugar estratégico porque no sabías cómo iba a acabar la comida. Pero yo creo que se querían muchísimo, fíjate. Yo creo que sí. ¿A ti te pasó, Pepa, también estar con ellos y peleados? Sí, cómo gritaban. Pero yo, vamos, a mí Lluís me encantaba. A mí también. Me encantaba Lluís. Me parecía una persona extraordinaria, que no era fácil estar al lado de una mujer que daba una sombra tan inmensa como Carmen, ¿eh? No, pero Luis era un tipo estupendo, yo le quise mucho. Era una persona, bueno, además un lector maravilloso. Sí. Y muchas veces, pues, pues decía que tal o cual autor por el que Carmen bebía los vientos era un poco solta. Es decir, en catalán un poco solta es un, ¿cómo lo traduciríamos? Poca solta es muy difícil de traducir. Bueno, que no valía la pena, vamos. Sí. Y en cambio, pues otras personas que a lo mejor Carmen consideraba que quizá tal, pues él decía que tenían unos libros absolutamente estupendos. Quiero decir que era muy, muy buen lector, muy iconoclasta, había sido muy guapo, una cosa que también supongo que Carmen le pudo atraer, y era un tipo, a mí me encantaba. Lo que pasa es que estabas con los dos y lo pasabas fatal, porque normalmente era Carmen la que agredía verbalmente a Luis. Sí. Y Luis, pues, ponía una cara rara, pero no solía entrar al trapo, ¿no? Porque supongo que en ese sentido es mucho mejor. Es decir, ¿qué iba a decir? Iba a hacer una discusión horrorosa. Pero yo creo que él también la convencía a veces de que no hiciera cosas que... Estoy convencidísima. Porque mira, por ejemplo, vamos a recordar un episodio memorable que sucedió en su pueblo, ese pequeño pueblo de 20 habitantes que es Santa Fe de Segarra. Ella tenía una casa allí magnífica, que la sigue teniendo su hijo, claro, su familia. Y un día decidió hermanar ese pueblo de 20 habitantes con Santa Fe de Bogotá. O sea, pero claro, es como, perdón, y me dijo, no, tienes que venir. Y yo digo, bueno, sí, pues, y cogí el coche desde Barcelona, yo me fui a Santa Fe y llegué allí, atención, y estaba el alcalde de Bogotá, la embajadora de Colombia en España, una banda que interpretaba los himnos de Colombia y de España. Bueno, había organizado en medio de la plaza, había puesto unas carpas con canapés y comida para todo el mundo. O sea, yo dije, esto es de una novela de Gabo. O sea, esto es realismo mágico, no podía ser. Totalmente. Bueno, entonces ella se propuso en un momento determinado rehabilitar casas caídas del pueblo para crear un hostal, ¿cómo le iba a llamar? Hostal de Santa Fe de las Américas. De las Américas. Para que los escritores fueran allí a crear. O sea, como un hostal para escritores. Que la idea era fantástica, extraordinaria, pero claro, una ruina. Y yo creo que eso Luis se lo quitó de la cabeza. Pero lo hizo. Es decir, los apartamentos están hechos, lo que pasa es que no han encontrado personas que los alquilaran. Claro, porque Santa Fe, claro, si eres de allí, supongo que tiene un arraigo para ti muy importante. Sí, pero si no, es que no tiene ningún atractivo Santa Fe, es un pueblo, bueno, un pueblo de secano. Sí, bueno, ella le veía todos los atractivos del mundo. Lo que ocurre es que bueno, pues Luis no solo ponía freno a ese negocio, sino a algunos más, porque Carmen era todo, una cosa realmente extraordinaria. Y además él opinaba sobre muchas cosas de la vida normal y de la vida real. Y yo creo que cuando se murió Luis, ella se quedó, en cierto modo, desnortada y que algunas cosas no las hubiera hecho. Porque a mí me dijo algo muy, muy entrañable, ¿no? Me dijo, nunca pensé que le echara de menos. Tanto de menos. Cuando antes había dicho que un marido servía para poco, porque, bueno, para que te suban una maleta al altillo. Esa era la definición de para lo que sirve un marido, según Carmen Balcells. Narras en el libro un episodio extraordinario, porque es una muestra de que a Carmen no se le resistía nada se le ponía por delante. Una vez resolvió un percance con un asalto domiciliario a su propia casa. Sí. Cuéntalo, Carmen, cuéntalo. Bueno, estaba cenando en casa
me parece que era con San Pedro y la pareja de San Pedro de entonces, y Carmen y yo vivíamos muy cerca. Es decir, yo sigo viviendo en el número 30, ella vivía en el 32 de la misma calle. Entonces ella bajó, ya se había ido, ya habíamos pedido un taxi para el escritor y su pareja, y entonces yo la acompañé a nada, había que cruzar un parking, la acompañé hasta su casa, y entonces cuando tenía que abrir la llave de la portería, pues se dio cuenta de que no tenía llaves. Había un portero de noche que abrió, pero dijo que no tenía, que se había dejado las llaves. Bueno, llamamos al timbre, yo subí a casa, no había móviles entonces para llamar por teléfono, Luis no se despertó, no había nadie más en la casa, y entonces yo le dije, hombre, Carmen, quédate, yo tengo una habitación para que tú puedas dormir. Y ella fíjate tú, es que nada. Quería dormir en su cama. No, yo voy a dormir a casa, ¿vale? Entonces le dijo al portero, mire, coja una herramienta de esas que debe haber por el garaje, rompa el cristal, es una planta baja, rompa el cristal y ábrame por dentro. Y así se hizo, ¿eh? Se rompió el cristal, una enorme cristalera, es decir, le daba igual, mañana la cambiaré, mañana la Exacto. cambiaré. No pasa nada, mañana ya llamo y la cambian, ¿eh? Pero yo quiero dormir en mi casa. Y además furiosa con el pobre Luis, que no había oído nada, ni estaba preocupado por su ausencia, ni le importaba pajarolera cosa, según ella, que ella pudiera dejarse las llaves. Es decir, que por tanto, genio y figura. Yo duermo en casa aunque tenga que romper la cristalera. Eso doy fe porque me pasó a mí. Es genial. Oye, Karma, tú narras en el libro los 3 viajes que Carmen hizo a Estocolmo con motivo de los premios Nobel, que, bueno, en realidad yo creo que ella influía en el jurado de los Nobel y veo que era muy amiga de Paco Uriz. Exacto. Magnífico traductor y escritor afincado en Suecia, ¿no? Yo creo que ahí había algún contubernio, algo, ¿no? Seguro. Ella además decía que lo importante era tener un lobby. Si no tenías un lobby, no eras nada. Y entonces, por ejemplo, para que en la Academia Sueca, pues las personas que estaban allí, pues la conocieran y la reconocieran y le hicieran caso, mandaba bombones, mandaba regalos, no solo a los académicos que podían votar, sino a todo el mundo, porque le parecía que esto era una manera de ampliar el lobby, cosa en la cual evidentemente tenía razón. Así se acordarán de mí. Desde luego se acordaban de mí. El primer viaje fue en el año 82, cuando le dieron el Nobel a Gabo. Fue uno de los momentos más felices de su vida, aunque tuvo que conjurar el malfario a base de flores amarillas, porque había ahí un elemento supersticioso que perturbaba a García Márquez porque su madre le había dicho que moriría después del Nobel moriría. Sí. Claro. En fin, y es muy gracioso lo que cuenta Karma, porque parece que la habitación de los García Márquez, horas antes de la entrega del premio, parecía pues la habitación de un torero, con toda la cuadrilla. Allí entraba y salía todo el mundo, estaba llena de flores, en fin. El segundo, en 1989, fue con Cela, que es muy gracioso también todo lo de Cela, porque parece que Cela supo antes que le daban el Nobel, pero se hizo el sorprendido muy bien. Y pero esto es lo que hay que hacer, Pepa, ¿no? Sí, hay que hacer. ¡Uy, qué sorpresa, por favor! Me ha pillado por sorpresa. Y el viaje de 2010 con Vargas Llosa ya le pilló a ella con 80 años, muy decaída, y tuvo que regresar además de manera precipitada. Porque Luis se murió en aquel momento. Luis se murió, ¿no? Es muy conmovedor cómo Carmen se enfrentó a la vejez, a la decadencia. Tú reproduces una nota que le envió a Juan Grijalvo para disculparse porque había olvidado ir a una cena, y dice: he envejecido muchísimo, me pasan cosas que dañan mi orgullo y mi vanidad de una forma definitiva, que solo la muerte puede ayudarme a resolver. A mí cada vez que leo, a mí esto me conmueve muchísimo. Bueno, ella se daba cuenta de lo horrorosa que es la vejez. Ya. Y por tanto, pues además ella tenía, aparte de que ser viejo es horrible, tenía un agravante que era la inmovilidad. Sí. Es decir, ella iba en silla de ruedas,
lo cual complicaba mucho las cosas. Necesitaba que alguien la llevara y la trajera. Mira, yo recuerdo una vez que hice el programa en Cervera, el programa de Radio Nacional que hacíamos el fin de semana, no es un día cualquiera, lo hicimos en Cervera, en el Gran Teatro de la Pasión, porque en mi pueblo se hace una pasión en Semana Santa. Bueno, el caso es que invité a Carmen y Carmen me dijo que sí. Bueno, ¿por qué es tú? ¿Por qué es tú? Bueno, y vino. Y claro, llegó con la silla de ruedas por la parte trasera del teatro. Hay una pendiente así para entrar por... Y me acuerdo cómo las tenían que subirla todos mis compañeros, todos. Tenemos mucho miedo que Carmen se nos vaya. O sea, que era realmente complicado moverla y ella lo sabía y eso le dolía mucho. Bueno, antes decíamos, vamos a ir acabando ya, pero Carmen bromeaba contigo porque te quería como encargada de su beatificación y algún milagro ya ha hecho, porque el día de cuando ella murió, el funeral, bueno, en realidad ella no quería ningún funeral, pero yo creo que los que la queríamos mucho nos plantamos allí en Santa Fe para llenar esa iglesia diminuta. Me acuerdo que no había ni sitio para sentarse. No. Yo le hice sitio a Eduardo Mendoza porque estaba de pie y nos sentamos. Pero el funeral lo ofició un cura de Cervera que se llama Eduard Rivera, que también es una institución en mi pueblo, y contó un episodio muy sorprendente de un ordenador que le había regalado Carmen. Un ordenador que le había regalado Carmen, según nos dijo en la homilía, estaba roto. Uy, perdón. Debe ser Carmen Balcells. Dile que estamos hablando de ella. Desde el cielo diciendo que no lo he hecho suficientemente bien y que he dicho cosas que no debería haber dicho. O sea que... Podría ser. Bueno, pues Eduard Rivera contó que Carmen Balcells le había regalado un ordenador, que un rayo se lo había estropeado, no sé cómo, pero que un rayo le había estropeado el ordenador. Y que el día que Carmen murió, el ordenador volvió a funcionar. Y eso a mí me dejó muy impresionada, porque Eduard lo contó con toda naturalidad. Lo contó, estoy segura que era verdad. Sí, seguro. Por tanto, poner es un acto absolutamente generoso de magia. Oye, a Carmen, no sé si le habría gustado ser ministra de Finanzas, presidenta del Gobierno, pero seguro que le habría encantado ser directora general de Iberia o ministro de Justicia. Depende del momento, iba cambiando, ¿no? ¿Qué crees que habría hecho mejor? Hombre, yo creo que a Carmen lo que realmente le hubiera convenido era ser Dios, porque si eres Dios, eres ministro de Justicia, eres director general de Iberia, eres todo, ¿no? Sí, es verdad. Decir, controlas todo. Lo controlas todo. Y si no podía ser Dios, porque lo de Dios a ella no le hubiera interesado demasiado en ese sentido, ¿no? Le parecía que quizá el mundo en masculino era más poderoso. Lo que quizá era, yo se lo dije, presidenta del Gobierno, le hubiera convenido, le dije un día, ¿te hubiera convenido? Potser. Yo creo que este país habría funcionado de otra manera. Sin duda. ¿Verdad? Carmen fue una gran seductora, ella seducía con su poder, con su inteligencia, con su generosidad, con sus detalles, con sus atenciones. Pero tú dices en el libro que difícilmente se dejaba seducir. Yo creo que los grandes seductores precisamente se dejan seducir poco, ¿no crees? O sea, es una característica, me parece. Don Juan no se deja seducir en otro terreno, ¿no? Sí. Pero no, ella... Yo creo que como en realidad era una gran controladora, pensaba que si se dejaba seducir, podrían arrastrarla a cosas que a lo mejor no le gustaban. Curioso, ¿eh? Bueno, realmente, como ven ustedes, yo creo que hemos hecho un recorrido mínimo, porque su vida da para mucho más, pero un recorrido por algunos momentos de su vida decisivos. Espero que la hayan conocido más. Como ven ustedes, era una mujer no solo impagable por su trabajo, era impagable por su complicidad, por su generosidad y por su cariño, que el cariño que te daba Carmen era monumental, era grande como ella. No sé si quieres añadir algo más, Carmen. No, darte las gracias, Pepa, como siempre lo has hecho muy bien. Bueno, pues que ha sido un placer conversar contigo sobre la gran
Carmen Balcells, que siempre estará con nosotras. Yo creo que sí. Me alegro mucho de Nos que ha esté contagiado ese presente, pensamiento mágico también. Porque presente en la feria de algún modo. Muchas y gracias. gracias a la Feria del Libro por Gracias. esta invitación. Gracias. Gracias a vosotros. Muy bien, Pepa. Gracias. Ho has fet molt bé.